Escribo esto ahora porque necesito un lugar donde desahogar todas las emociones, todos los miedos que he acumulado en los últimos días. Nunca pensé que mi carrera como oceanógrafo se convertiría en una pesadilla. Pero ya que he pasado por todo eso, quizá mi experiencia sirva al menos de advertencia para otros. Que quienes la lean se den cuenta de lo profundo e imprevisible que puede ser el océano. Es paciente, esconde secretos milenarios y, cuando decidimos meternos donde no debíamos, las consecuencias son catastróficas. En realidad, todo empezó en la estación de investigación submarina Leviatán 8, donde trabajé con otros 7 científicos. Fui el último en llegar allí. Me trajeron en un vehículo de descenso desde un puerto cercano, y hablando con franqueza, ya entonces sentí algo ominoso a mi alrededor. En otros complejos submarinos en los que había trabajado, siempre había un ligero nerviosismo, debido a la columna de agua a presión, pero aquí era sofocante. Era como si el propio océano me observara, tomando nota de todos mis detalles. La primera noche, sentí que las cosas no iban según lo previsto. Me recibió la doctora Emily Foster, especialista en ecosistemas marinos del Reino Unido, y sus visibles tics nerviosos dejaron claro que no todo estaba en calma en la estación. Inmediatamente me advirtió: «Estate alerta, aquí hay algo que no va bien». Me reí, suponiendo que se trataba de la paranoia habitual bajo el agua. Pero justo cuando me instalaba en mis aposentos y empezaba a ordenar mis cosas, se oyó un extraño crujido en el sistema de alarma interno que me ensordeció por un momento. Luego fue como si nunca hubiera ocurrido. Era solo el pitido sordo de una señal que indicaba una avería en la unidad de comunicaciones. Salí al pasillo y vi que los demás ya estaban amontonados. Entre ellos había un ingeniero llamado Max Grant, de Canadá, que parecía no haber dormido en una semana. Dijo que la comunicación con la superficie se perdía intermitentemente y que no tenían forma de determinar qué estaba interfiriendo en la transmisión. Interferencias de extremo a extremo que no son simples interferencias electromagnéticas, murmuró. Desde entonces hemos empezado a llevar registros en papel para, al menos, anotar cualquier anomalía que se produzca. De hecho, Leviatán 8 era un proyecto diseñado para estudiar los respiraderos térmicos y las estructuras geológicas más profundas. Teníamos que tomar muestras, comprobar si había colonias microbianas y también medir las tensiones en la corteza. Pero ya en las primeras 24 horas me di cuenta de que el trabajo no iba a ir según lo previsto. Además de los problemas de comunicación, empezaron a desaparecer pequeñas herramientas en uno de los compartimentos de almacenamiento. El ingeniero Max juró que justo un minuto antes de la desaparición, todo estaba en su sitio. Las imágenes del circuito cerrado de televisión solo captaron algún tipo de ondulación o distorsión cuando desaparecieron las cosas. Revisamos todos los registros, pero lo único que obtuvimos fue un vídeo silencioso y extrañamente distorsionado que parecía combarse en el momento de la desaparición. Era como si alguien se hubiera aprovechado de nuestro ángulo muerto, o la propia naturaleza hubiera creado algún tipo de barrera que nos impidiera ver lo que ocurría. Aquel día lancé un chiste que se enfrió rápidamente en mis labios. ¿Tal vez sean fantasmas marinos? Nadie se rió. Cada uno de los chicos parecía estar ya al límite de sus fuerzas mentales. Pronto descubrí que muchos de los científicos del lugar no eran solo oceanógrafos o ingenieros, sino también historiadores, arqueólogos e incluso lingüistas, algo muy poco habitual en una misión geológica al uso. Extraoficialmente me enteré por nuestro geofísico, un tipo llamado Thomas Larsson, originario de Suecia, de que la estación estaba sobre una zona en la que, según los rumores, podría haber existido hace mucho tiempo una civilización marina desconocida. Siempre pensé que eran leyendas urbanas, cuentos de ciudades hundidas. Pero Thomas me había enseñado algunos mapas y diagramas cuando aún estaba en la superficie,
y efectivamente había estructuras demasiado regulares para ser formaciones naturales. Tal vez alguien de la dirección había enviado aquí a un equipo de expertos en antigüedades para encontrar algún artefacto, y a juzgar por las caras de nerviosismo de sus colegas, probablemente ya habían encontrado algo. Mi nombre es Jason Mills, por así decirlo. Soy licenciado en microbiología, lo que en sí mismo, por supuesto, no me convierte en un experto en civilizaciones antiguas. Pero los 2 primeros días me bastaron para comprenderlo. Todo en la estación está extrañamente descuidado, y la gente de aquí tiene miedo no del océano en sí, sino de algo que hay en su interior. El mismo Max dijo abiertamente que vio unos destellos o luces parpadeantes detrás de uno de los ojos de buey, y a una profundidad en la que ningún aparato puede simplemente flotar. Emily habló de un extraño eco que oyó cuando trabajaba en un laboratorio insonorizado, como si alguien golpeara metal en el exterior. Nuestra doctora, Annabel Chase, una inglesa de unos 30 años, mencionó que durante la última semana, algunos miembros de la tripulación se habían quejado de dolores de cabeza y sueños problemáticos, aunque las condiciones en la estación eran bastante confortables. El personal estaba a reventar, y esto no era más que el principio de la locura en la que estábamos a punto de sumirnos. Pasaron varios días de pánico e incertidumbre. Cada uno de nosotros intentaba hacer la rutina habitual: tomar muestras, realizar análisis, llevar registros, pero cada vez con más frecuencia nos encontrábamos con fallos inexplicables. Las alarmas saltaban de repente sin motivo. Las puertas de las esclusas se atascaban, a pesar de haber sido revisadas recientemente, o se oían extraños crujidos y zumbidos, lejanos en el canal de radio, que recordaban a un coro de peces o a voces de otro mundo. El Dr. Foster tenía varias grabaciones de esos sonidos anómalos, y el análisis espectral demostró que no todos encajaban en nuestra gama sonora habitual. En algún momento, la broma sobre los fantasmas marinos dejó de tener gracia porque cada vez era más real. Lo más espeluznante era que en esos momentos, cuando oíamos rasguños en la chapa de la estación, parecía que algo vivo andaba realmente por el exterior, aunque la presión allí es sencillamente colosal, y cualquier pez no adaptado a las profundidades sería aplastado en cuestión de segundos. Casi al final de la primera semana se produjo la primera desaparición grave. Un técnico electrónico, un francés llamado Benoît Leclerc, no se presentó a su turno. Al principio pensamos que se había quedado dormido, pero no estaba en su camarote. Cuando comprobamos las cámaras, volvimos a ver las mismas ondulaciones. Era como si hubieran cortado los 2 últimos minutos de la cinta. Solo Benoît caminando por el pasillo, luego un flash o una distorsión, y el siguiente fotograma estaba en blanco. Revisamos todos los compartimentos, gritamos, buscamos en los cuartos traseros, a lo largo de las tuberías y los pozos, pero él simplemente no estaba allí. No había rastro de él, nada que sugiriera a dónde había ido. Esa fue la primera pista real de que nuestra situación era grave. Contactamos con la superficie, o más bien, lo intentamos. La señal emitía un ruido blanco ininteligible, como si alguien estuviera interfiriendo nuestras frecuencias a propósito. En aquel momento, pensamos que se trataba de un problema técnico, pero yo empezaba a sospechar que no se trataba en absoluto de una avería. Hubo otro suceso que no le ocurrió a una persona, sino a 2. El geofísico Thomas Larson y nuestra historiadora arqueóloga Sarah Milton, que, por cierto, había sido traída especialmente para consultas, desaparecieron. No supimos lo que significaban estas consultas hasta que se reveló su verdadero propósito. Todo el proyecto no trataba de nuevos especímenes de fauna marina. Era mucho más profundo que eso. Sarah juraba que había encontrado pruebas de una ciudad submarina perteneciente a una civilización muy antigua que había existido mucho antes de los primeros asentamientos humanos atestiguados. Dijo que podría ser el descubrimiento del milenio. Pero,
¿Quién iba a pensar que esa civilización podría seguir viva? O que al menos su algo, su incognoscible legado, seguía existiendo en el abismo. Parte de esta información salió a la luz gracias a los diarios de Sara, que más tarde encontramos en sus aposentos. Había bocetos, fotos de extrañas ruinas tomadas por drones en alta mar, enormes losas de piedra con símbolos tallados y algo parecido a altares en salas inundadas. Cuando vi estas fotos, me di cuenta de que algo así no podía ocurrir de forma natural. Pero Larson y Sara se habían ido, lo que significaba que no podíamos hacer más preguntas. Estábamos completamente confundidos y terriblemente asustados. Si esta civilización realmente existía, ¿no era la causa de las anomalías? ¿Y no estaba llevando a nuestros colegas hacia lo desconocido, oculta bajo una capa de agua despiadada? Intenté encontrar una explicación racional a todo lo que estaba ocurriendo. Quizá había una fuga de algún tipo de gas que provoca alucinaciones y la gente se vuelve loca al salir. Pero entonces, ¿cómo explicar las puertas rotas, los objetos que desaparecían y a dónde iba la gente? Un día me desperté en mitad de la noche y oí voces en los conductos de ventilación. Repetían mi nombre, pero eran espasmódicas y chirriantes, como si el interlocutor no tuviera lenguaje ni aparato vocal. Salí corriendo al pasillo, temblando de miedo, y no había nadie, solo el parpadeo eléctrico de una lámpara. No era solo yo. Emily también me dijo que oyó que la llamaban por su nombre cuando fue a la cámara frigorífica a por muestras. Allí vio parpadear una sombra que parecía tener la forma del desaparecido Leclerc. Pero cuando Emily le llamó, la sombra se distorsionó, como si dos seres diferentes lucharan en su interior. Al momento siguiente, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Después de aquello, tuve la sensación de que nos enfrentábamos a algo extremadamente hostil, una criatura que estaba utilizando nuestros miedos o las imágenes de nuestros amigos para atraparnos. Aún tenía la esperanza de poder obtener más información, consultando los datos archivados de la estación. Y efectivamente, resultó que no era la primera vez que desaparecía gente aquí. Incluso antes del lanzamiento oficial, Leviatán 8 pertenecía a otro grupo de investigadores, que en los documentos solo se mencionaba con el nombre en clave de Colonia Gamma. Los informes no decían qué hacían exactamente, pero entre su personal también había historiadores y arqueólogos, algo extraño para un proyecto puramente oceanográfico. No queda mucho de ellos. La mayoría de los archivos fueron clasificados o destruidos, pero encontré una cinta de vídeo de conversaciones. Gente gritando algo así como, «Los hemos despertado» y «Están volviendo». Luego se oía un ruido estático, como el coro de monstruos submarinos. Luego paraba. Finalmente me di cuenta, porque si esto ha sucedido antes, debe ser un patrón. Y lo peor de todo es que no había garantías de que saliéramos vivos. En ese momento decidí hablar con los demás. Emily, Max, el médico de Annabelle y la doctora Charlotte Gray, la lingüista que periódicamente se retiraba a las profundidades del módulo del laboratorio y apenas mostraba su rostro. Charlotte, según resultó, estaba ocupada descifrando los símbolos rúnicos encontrados en las losas de la ciudad, muy hundida. Cuando le pregunté qué había aprendido, empezó a divagar sobre una especie de gobernante original, sobre criaturas que habitan más allá de la percepción humana, sobre cómo algunas de estas criaturas podían cruzar a nuestro mundo a través de la barrera si eran invocadas o si se sentían amenazadas. Le temblaban las manos y le corrían los ojos, como si estuviera muerta de miedo de pronunciar esas palabras en voz alta. Pensé que Charlotte se había vuelto loca por el aislamiento y la presión, pero recordando lo que ya había visto y oído, no podía negar completamente sus palabras. Entonces ella dijo, «Hemos cavado demasiado hondo. Llevan aquí mucho tiempo y el agua es su territorio. Hemos perturbado la paz». Nuestra estación se enfrentaba a una verdadera disyuntiva. O nos marchábamos inmediatamente,
o intentábamos resolver el misterio hasta el final, arriesgando vidas. El problema era que las sesiones de comunicación con la superficie se habían vuelto casi imposibles en ese momento, y nuestras reservas de oxígeno y recursos estaban diseñadas para durar un periodo de tiempo muy concreto. Nadie quería que cundiera el pánico, pero a decir verdad, el pánico ya estaba en el aire. Alguien se ofreció a salir en uno de los batiscafos, pero la esclusa falló, y los brazos mecánicos del manipulador, que podían utilizarse para abrir la compuerta exterior, fallaron tras otra misteriosa subida de tensión. Estábamos prácticamente encerrados y sin comunicaciones fiables. Era como si algo estuviera bloqueando deliberadamente nuestras vías de escape. Personalmente, me sentía atrapado, de lo cual solo había una salida: o comprender lo que estaba ocurriendo, o perecer bajo una capa de agua de varios kilómetros. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse rápidamente cuando Max, un ingeniero, anunció de repente que había encontrado la forma de restaurar uno de los drones externos y realizar una inmersión en la zona anómala sobre la que Sara había escrito. Quizá, si comprendemos la naturaleza de esta civilización submarina, podamos descubrir un punto débil de su influencia, ya sea mental o física. Los voluntarios estuvieron de acuerdo: yo, Max, Emily y Annabel. El resto nos quedamos en el módulo central para mantener la estación en funcionamiento. Sabíamos que corríamos un gran riesgo, pero quedarnos a oscuras daba más miedo. A las 4 de la mañana lanzamos el dron. Se adentró cada vez más hasta llegar a un cañón submarino de formaciones rocosas tan lisas como paredes artificiales. La cámara transmitió a nuestras pantallas un espectáculo espeluznante: arcos gigantes tallados, estatuas que parecían una extraña combinación de rasgos humanos y de pez, pasillos gigantes que se adentraban en la oscuridad. Sentía la garganta seca y el corazón me latía literalmente contra las costillas. Lo que había creado estas estructuras no era humano. En algún momento notamos movimiento en la cámara. Algo parpadeó entre las columnas. Detuve la cinta, retrocedí por los fotogramas y vi una silueta que me dejó sin habla. Muy parecida a la humana, pero alargada, con extremidades desproporcionadamente largas, moviéndose en el agua sin movimiento aparente, como si flotara en el océano, pero sin mover brazos ni piernas. Annabel se sentó junto a ellos y dijo con voz rendida: «Dios mío, los hemos despertado nosotros». Le temblaban las manos y tenía los ojos llenos de terror. Max intentó inmediatamente devolver el dron, pero la señal desaparecía rápidamente. En lugar de una imagen, oíamos el mismo crujido, multivocal, como fundido con el ruido de las profundidades. El dron había desaparecido, pero vimos cómo la temperatura del agua alrededor de la estación empezaba a cambiar. Los instrumentos mostraban un salto anormal. Algo se movía en nuestra dirección, y con cada minuto que pasaba, la presión en algunos compartimentos saltaba, como por una influencia externa. Cuando corrimos hacia el pasillo de la esclusa para echar un vistazo, se produjo un repentino estallido de luz, y la estación quedó sumida en la oscuridad durante unos segundos. Las luces de emergencia parpadearon, obligándonos a arrastrarnos hacia el bloque central. De repente apareció una sombra delante de mí e instintivamente encendí la linterna. En la luz grisácea vi algo de pie contra la pared, una figura alargada de carne translúcida, como cubierta de escamas, en la que se veían los órganos internos. Pero lo peor de todo es que llevaba jirones de tela que se parecían a nuestros uniformes, y un rostro, o más bien su semejanza, en el que reconocí los rasgos de Leclerc. Los ojos estaban vacíos, profundos y oscuros huecos. No podía gritar ni moverme. ¿Estaba basado en el cuerpo de Benoit o simplemente había adoptado su aspecto? Me miraba fijamente, abriendo la boca en silencio, de la que no salía ningún sonido, solo un leve crujido vibrante. De repente, la criatura se disolvió como una bruma.
dejándome una oleada de frío húmedo. Caí de rodillas, jadeando de terror. Cuando volví en mí, me di cuenta de que Max y Emily no estaban allí. Gritando sus nombres, corrí hacia el módulo central. Solo Annabelle estaba allí con los ojos muy abiertos, pálida como un fantasma. Dijo con voz temblorosa que había visto cómo algo arrastraba a Max por el pasillo y que Emily le perseguía gritándole que le mantuviera con vida. Los pasillos estaban inundados de luces rojas de emergencia, luces intermitentes por todas partes. Era como si la estación hubiera hecho sonar la alarma en todos sus compartimentos. Nos apresuramos a buscarlos, pero apenas habíamos avanzado unos metros cuando oímos un terrible rechinar mecánico. Las puertas de uno de los pasillos principales se habían cerrado de golpe, y ninguno de nuestros esfuerzos pudo abrirlas. Las alarmas se disparaban y el panel de comunicaciones no emitía más que chirridos y chirridos, como si alguien o algo estuviera desactivando deliberadamente el sistema. Nuestras posibilidades de encontrar a nuestros compañeros se desvanecían ante nuestros ojos. Tomé una decisión que me pareció la única acertada en aquel momento: llegar al bloque principal de servidores e intentar hacer una despresurización de emergencia para poner la estación en modo simplificado y abrir las puertas manualmente. Annabelle vino conmigo, agarrándose como si temiera perder al único camarada que le quedaba. Por el camino nos dimos cuenta de que las paredes de algunos sectores estaban cubiertas de un moho o limo verde que no se había analizado antes. Ese algo orgánico, que crecía increíblemente rápido, estaba cubriendo el metal y los cables, rompiendo la hermeticidad. Me dio la impresión de que la propia estación se estaba convirtiendo en parte del organismo alienígena del que se estaban apoderando estas criaturas de las profundidades. Cuando por fin llegamos al bloque de servidores, nos encontramos con una nueva sorpresa. Los bastidores de los equipos estaban inundados de agua, a pesar de que no había despresurización por ninguna parte. ¿De dónde procedía el agua de los niveles inferiores? Subía lentamente y ya me llegaba a las rodillas, y hacía media hora que estaba seca. Presa del terror, conseguí introducir el código de emergencia para activar el control manual de las esclusas. En ese momento se oyó un sonoro estruendo, y justo al otro lado del grueso mamparo transparente que conducía al siguiente compartimento, vi algo enorme que se movía lentamente en el agua. Parecía la criatura que habíamos visto en el vídeo de las ruinas hundidas, solo que ahora estaba dentro de la estación. Tenía la cara sin rasgos, casi pegada al cristal, como si me estuviera estudiando, tratando de averiguar lo peligroso que era. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Annabelle chilló, y en el mismo instante, el cristal se resquebrajó. No podía soportar el contacto directo con aquella cosa. El agua se precipitó, tirándonos al suelo. Lo último que recuerdo es estar flotando entre el líquido espumoso, mientras las luces parpadeaban y destellaban, convirtiendo nuestro lugar en un laberinto submarino. Grité, jadeando, siendo arrastrada junto con los servidores caídos. Annabelle desapareció a un lado, arrastrada por la inundación. Y entonces sentí un frío apretón en el hombro. Algo me envolvió como una zarpa, y un terror helado cubrió todo mi ser. Me desperté en una habitación semioscura y seca, presumiblemente en uno de los módulos superiores de la estación. Alguien o algo me había sacado, dejándome en el suelo. Miré a mi alrededor. No había nadie, solo destellos de luces de emergencia. Luché por levantarme, con las piernas temblorosas y la cabeza palpitante. Intenté encontrar una radio que funcionara en mi cinturón. Intenté llamar a alguien. Silencio. Una luz parpadeó en el pasillo, y por un momento vi una figura que se parecía a Emily, pero cuando me acerqué, solo era su sombra, proyectada desde una fuente de luz oscura. ¿Dónde estaban los demás? Me sentí salvajemente sola, como si el mundo a mi alrededor hubiera caído en un vacío silencioso. Y, sin embargo, algo seguía moviéndose por aquellos pasillos,
pronunciando mi nombre con voz distorsionada, haciéndome señas para que avanzara. Recordé las palabras de Charlotte Gray sobre seres ancestrales que podían entrar en nuestras mentes, adoptar la apariencia de personas conocidas, jugar con nuestros miedos. ¿Pero con qué propósito? ¿Para obligarnos a hacer algo? ¿O simplemente para devorar nuestra fuerza vital, como quien extrae energía de almas rotas? Solo pensarlo me desesperaba. Haciendo acopio de mis últimas fuerzas, corrí hacia la esclusa de la cápsula submarina, esperando tener suerte. Y entonces se produjo el último milagro. Una de las cápsulas de escape estaba intacta y accesible. A grandes rasgos, las probabilidades eran de 1 entre 1.000.000, porque estábamos seguros de que el mecanismo automático estaba bloqueado. Pero alguien o algo lo había desbloqueado. No podía perder el tiempo pensando en ello. Entré en el pequeño espacio presurizado e inicié el procedimiento de salida a la superficie. Mientras la cápsula iba a la deriva, oí sonidos intermitentes en los altavoces y luego una voz, tan familiar, perteneciente a Max. Hemos perturbado su paz. Váyanse, salgan y inúndenlos para siempre. La conexión había desaparecido. Aún no sé si era realmente Max o una de las ilusiones, pero accedí a la petición. Antes de salir a la superficie, activé el código de desestabilización forzada, que debería provocar la autodestrucción de la estación y el colapso de los estratos geológicos a su alrededor. Parece una locura, pero es la única forma de sellar el lugar maldito y mantener alejadas a esas cosas. Me senté en la cápsula, a la deriva hacia la superficie, estremeciéndome con cada temblor. Las profundidades parecían explotar detrás de mí, como si el propio abismo intentara derrumbarse. Cuando me recogieron en el barco más cercano y me subieron a bordo, no podía articular palabra. Estaba en estado de shock. Más tarde, en el hospital, me entrevistaron unos hombres con trajes estrictos, obligándome a firmar un acuerdo de confidencialidad. No sé qué quedó de la estación Leviatán 8 y si realmente conseguí bloquear la entrada a aquella horrible ciudad submarina. Pero la imagen de aquellas criaturas que cruzaron la frontera entre civilizaciones permanecerá en mi mente para siempre. También me pregunto si tal vez esto fue solo el principio. Después de todo, si estas formas de vida sobrevivieron durante milenios ahí fuera, en las frías profundidades, ¿qué les impide seguir extendiéndose? Escribo esto aquí para que alguien sepa la verdad. El océano guarda muchos más secretos antiguos de los que podemos imaginar, y a veces esos secretos tienen un precio demasiado alto.